Buenos días a todos. Empezamos esta última semana de mayo. Hoy es lunes, día 25. Esta es la última semana en la que vamos a ver contenidos nuevos. Recordad que si tenéis suspensa alguna de las dos primeras evaluaciones, ya no tenéis por qué hacer esta parte nueva, podéis centraros en la recuperación de esas dos evaluaciones. Pero como os decía, esta es la última en la que vamos a ver cosas nuevas. Lo que quería hacer hoy era corregir los ejercicios que tuvisteis, mejor dicho, que entregar hace algunos días ya. En concreto, el que vamos a corregir en este vídeo es el que tuvisteis que entregar el jueves no la semana pasada, sino la anterior semana, que era del tema 9 de figuras planas y áreas. Los enunciados son los que tenéis aquí, ¿vale? Eran pues estos ejercicios, así que vamos a ir corrigiéndolos poco a poco. Es una parte que me interesa que os quede bien, bien clara me refiero, porque de aquí en adelante el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas es muy importante, lo vais a utilizar mucho. Entonces nada, haya el área del siguiente corazón. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es: este corazón está compuesto por varias figuras. La primera sería este semicírculo, este otro semicírculo. Esos semicírculos, el dato que conocemos de ellos es el diámetro, que es 1,5 centímetros, ¿vale? Porque es esta dimensión la que nos dan. Y después el resto vendría siendo un triángulo, o dos, según lo queramos ver, de los que conocemos cuánto mide este lado de aquí, y este se supone que va a medir lo mismo, este otro, ¿no? Que serían 3 centímetros. Inicialmente, digamos que no sabemos si es un triángulo equilátero o isósceles, pero si nos damos cuenta, este otro lado de aquí, si estos dos semicírculos son iguales, lógicamente va a medir lo mismo esto que esto. Por lo tanto, 1,5 más 1,5 son 3 centímetros, así que esto sería un triángulo equilátero. De lado 3 centímetros. Una vez que tenemos identificadas esas figuras, las que están entrando en juego, nos piden el área, pues tendremos que calcular cuánto es el área de este trozo azul y después sumarle el área de nuestro triángulo. Empezamos por el área del trozo azul. Son dos semicircunferencias que tienen el mismo diámetro, o sea que en realidad digamos que esos dos trozos, si los juntáramos, tendríamos una sola circunferencia, un círculo completo. El área de ese círculo sabemos que se calcula como pi por el radio al cuadrado. ¿Qué conocemos del círculo? El diámetro. Pues pi por diámetro partido por 2 al cuadrado, porque eso sería el radio. Podéis calcular el radio aparte y luego ya sustituir en la fórmula. Pero para que os vayáis acostumbrando a verlo de esta manera, lo voy a escribir así. Calculamos cuánto es eso con nuestra calculadora. En el caso de que alguno tenga una calculadora que no tiene la tecla pi, acordaos de que pondríamos su valor aproximado, que son 3,14. Esto nos da, con dos decimales, 1,77 y las unidades son centímetros cuadrados, porque nuestro diámetro estaba en centímetros. Ahora, ¿cuánto es el área de nuestro triángulo? El área del triángulo sabemos que es base por altura partido por 2. Es importante saber identificar bien la base y la altura de nuestro triángulo. Como base vamos a tomar esta, la dimensión de este lado. Su base entonces es 1,5 más 1,5, aunque ya habíamos razonado antes que eran 3 centímetros. Pero la altura no la conocemos, ¿no? La altura sería esto de aquí. Esta altura no la conocemos inicialmente. Necesitamos pensar en este triángulo, porque es un triángulo rectángulo, y utilizar Pitágoras para sacar esa dimensión. Vale, pues entonces utilizamos Pitágoras teniendo en cuenta que nuestro triángulo es este, conocemos este cateto que son 1,5
esta hipotenusa, que es 3. Acordaos de que la hipotenusa siempre es el lado más largo y los catetos son los más cortos, que forman ángulo recto. Planteamos Pitágoras, siempre es la hipotenusa al cuadrado igual a los otros dos catetos, o sea, los otros dos lados, que son los catetos, al cuadrado y sumados. Si despejamos de aquí nuestra h, este 1,5 al cuadrado pasa al otro lado restando y después vamos a hacer la raíz cuadrada, así que si lo despejamos sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado. Si alguno no ve claro exactamente cómo queda esa h ya despejada, pues hacéis poco a poco las operaciones y veréis que al final llegáis a lo mismo, que serían 2,60 centímetros. Pues ahora que sabemos cuánto es nuestra altura, ya podemos venir aquí a nuestra fórmula y el área del triángulo será base, que es 3, por altura, que es 2,6, entre 2. $3,90 centímetros cuadrados. Esta es el área del triángulo. El área total va a ser el área del círculo más el área del triángulo, con lo cual no tendríamos más que hacer esta suma, 1,77 más 3,90, ¿vale? 5,67 centímetros cuadrados. Y ahí tendríamos el ejercicio. Vale, ahora, calcular el área de la figura comprendida entre el hexágono y la circunferencia. Esto lo vamos a calcular haciendo lo siguiente. Vamos a ver cuánto es el área de nuestra circunferencia, de nuestro círculo, y después le vamos a hacer un agujero que tiene esta geometría. Entonces calcularemos cuánto es el área del círculo y le restaremos cuánto es el área del hexágono. ¿Qué ocurre? Que cuando es un hexágono regular está compuesto por triángulos equiláteros, ¿vale? Un hexágono regular son 6 triángulos equiláteros. Hexágono regular. Gracias a reconocer eso, de que son 6 triángulos equiláteros, podremos calcular el área de dicho hexágono. Vamos a empezar por lo sencillo, ¿vale? El área de nuestro círculo será pi por r al cuadrado. El radio lo conocemos porque el radio es esto que tenemos aquí marcado. Pues entonces pi por 1,5 al cuadrado. ,07 centímetros cuadrados. Esta es el área del círculo. Ahora necesitamos el área de nuestro hexágono. Como es un polígono regular, lo vamos a calcular como perímetro por apotema partido por 2. Necesitamos entonces, en primer lugar, el perímetro. El perímetro de nuestro hexágono es la suma de lo que midan todos sus lados. Acabamos de decir que está compuesto por triángulos equiláteros, con lo cual este lado va a medir lo mismo que este y que este. Vale, pues entonces el hexágono es 6 por lo que mide el lado, y el lado resulta que mide 1,5. Bueno, 6 por 1,5 son 9 centímetros. Este es nuestro perímetro. Ahora, necesitamos nuestra apotema. La apotema es este segmento que va desde el punto medio del hexágono, en este caso, y es perpendicular al lado. Como es un hexágono regular y estos triángulos son equiláteros, la conclusión es que tenemos, si nos quedamos con esto de aquí, tenemos este triángulo, donde esto es la apotema, ¿vale? O sea, este lado, esta dimensión de aquí es esta, esto es esto, y por último, esto de aquí es esto de aquí. Conocemos cuánto mide todo eso. Bueno, esto es un triángulo rectángulo. La hipotenusa de ese triángulo rectángulo mide 1,5. El otro cateto mide la mitad de ese 1,5 porque es la mitad del lado del triángulo.
Y de aquí con Pitágoras obtenemos que 1,5 al cuadrado es igual a apotema al cuadrado más el otro cateto, que mide 1,5 partido por 2 al cuadrado. De aquí sacamos que nuestra apotema es 1,5 al cuadrado menos 1,5 medios al cuadrado. Vale, pues venga. ...1,30... es una apotema, o sea, es una longitud centímetros. Pues ya podemos calcular cuánto es el área de nuestro hexágono con este perímetro y con esta apotema que acabamos de calcular. 9 por 1,30 partido por 2. 5,85 centímetros cuadrados. Por último, el área buscada, lo voy a poner así, el área buscada es área del círculo menos área del hexágono. 7,07 menos 5,85. 1,22 centímetros cuadrados. Vale, importante entonces para este ejercicio identificar que esto eran triángulos equiláteros, relacionar, o sea, bueno, calcular el área del círculo era bastante sencillo porque nos daban ya el radio, pero para el área del hexágono sí que era importante daros cuenta de que para utilizar esta fórmula necesitábamos calcular el perímetro. Una vez sabido que esto eran triángulos equiláteros, el perímetro era relativamente sencillo, pero después la apotema, acordaos, la apotema es este lado de aquí, la dimensión de este lado. Inicialmente no la conocemos, casi siempre cuando se trata de este tipo de ejercicios vamos a tener que jugar con Pitágoras para sacar, por ejemplo, la apotema, como nos pasaba ahora, construyendo este triángulo de aquí, sabiendo cuánto mide esto y cuánto mide esto. Planteamos Pitágoras, recordad que Pitágoras siempre es la hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y después despejamos, pero siempre es en este orden y la hipotenusa siempre es este lado, ¿vale? El más largo, el que no forma ángulo recto. Los catetos siempre son los más cortos y forman ángulo recto entre sí. Vale, venga, el siguiente. Las bases de un trapecio isósceles miden 18 metros y 12 metros. Cada uno de los dos lados iguales 10 metros, calcula su perímetro y su área. Recordad que trapecio isósceles significa que los lados no paralelos, es decir, estos dos, miden lo mismo. Nos da la dimensión. Nos pregunta el perímetro y el área. Bueno, el perímetro es sencillo. Es la suma de los lados. Como los conozco todos, pues tengo la suma de las dos bases más los dos lados, que miden 10 metros cada uno. Estos son 30, 40, 50 metros. En este caso son metros. Vale, ahora el área. El área de un trapecio era base mayor más base menor, partido por 2, y esto lo multiplicamos por la altura. Bueno, creo que en vuestra fórmula estaba así, ¿vale? El razonamiento es que tenemos que calcular cuánto es la longitud media de las bases y después multiplicarlo por la altura. Sería algo así como el área de un rectángulo, lo que pasa que como tenemos dos lados que no miden lo mismo, bueno, pues lo necesitamos así. Vale, esta altura, que yo acabo de representar con una H, es esta dimensión de aquí, ¿vale? No es 10 metros, porque no es este lado, es esto. La altura es la distancia que hay entre las dos bases y eso lo tenemos que medir en línea recta, ¿vale? Entonces necesitamos sacar cuánto es eso. Para ello vamos a utilizar Pitágoras y nuestros grandísimos conocimientos de Pitágoras. En lugar de llamarle A le voy a llamar H, porque normalmente a las alturas se les llama H. Esa H va a ser de ese triángulo, rectángulo, cuya hipotenusa mide 10 y cuyo cateto menor mide 3. Ese 3, aunque ya nos lo marcan,
sería fácil de razonar, porque si es un trapecio isósceles resulta que este lado corto, o sea, esta base corta, mejor dicho, está justo en el medio de la base mayor, con lo cual significa que a cada lado de esa base mayor queda la misma distancia y simplemente tendríamos que ver cuánto es la diferencia entre lo que miden las dos bases, dividir entre 2 y eso será lo que nos queda a cada lado, ¿vale? Venga, va, Pitágoras, 10 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 3 al cuadrado. Despejamos nuestra h, que será la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 3 al cuadrado, 100 menos 9, 91, raíz de 91. 9,54. Uy. Sí. 9,54 centímetros. Vale, pues ya lo puedo calcular. Base mayor 18 más base menor 12 por la altura 9,54 entre 2. Si no me fallan las cuentas, 1,43,09, perdón, 143,09 centímetros cuadrados. Sería el área. Vamos, una figura un poquito distinta ahora. Un triángulo. Ahora tenemos un triángulo isósceles, además ahora ya no nos dan la representación, en el que los lados iguales miden 7,5 centímetros cada uno y el desigual 5,4. Siempre os recomiendo que empecéis representando la figura de la que vais a tener que hacer esos cálculos. Intentad representarla medio bien, ¿vale? No tiene que ser perfecta. Los lados iguales miden 7,5 centímetros. Bueno, el desigual 5,4 centímetros. Nos pide el área. Vale, pues el área del triángulo es base por altura partido por 2. Necesito la altura, que es esto que no conozco. Voy a utilizar Pitágoras. Quiero saber este lado, sabiendo que esta hipotenusa mide 7,5, este cateto mide la mitad de 5,4, ¿vale? Es un triángulo rectángulo, con lo cual 7,5 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 5,4 partido por 2 al cuadrado. Nuestra h es la raíz cuadrada de 7,5 al cuadrado menos 5,4 medios al cuadrado. Eh, 7. Estos son 7 centímetros. Pues ahora ya podemos saber cuánto es el área de nuestro triángulo. Nuestra base es esta, porque si la altura es esta, necesito que la base sea perpendicular. 5,4 por la altura, que son 7, partido por 2. 5,4. Y esto nos da 18,9 centímetros cuadrados. Y el último, calcula el área de un sector circular de 7,25 centímetros de radio y 72 grados de amplitud. Cuando hablamos de sectores circulares, estamos hablando de un trozo de un círculo o de una circunferencia. Tiene sus propias fórmulas, pero siempre os digo que como a mí no me gusta aprenderme cosas de memoria, si puedo razonar unas cosas a partir de otras y así me aprendo menos cosas, pues yo lo prefiero. Entonces yo lo que hago es, para calcular el área de un sector circular, calculo el área del círculo completo y después hago una regla de 3, sabiendo que esa área del círculo completo es a 360 grados, como el valor que busco es a el ángulo que tengo. En este caso necesitamos el área de un sector circular, ¿vale? Es decir, imaginaos, este es nuestro círculo y tenemos un trozo de 72 grados. Vale, pues tendríamos esto de aquí, ¿vale? Nuestro radio son 7,25 centímetros. El área total de todo el círculo sería pi por r al cuadrado. Pi por 7,25 al cuadrado. $165,9
165,13 centímetros cuadrados. Pues entonces ahora, lo que os decía, 165,13 centímetros cuadrados es a 360 grados, como el área que busco es a 72 grados de amplitud, ¿vale? 72 grados. ¿Cuánto es nuestra X? 165,13 por 72 entre 360. Pues el área de nuestro sector es 33,03 centímetros cuadrados. Y ahí lo tendríamos, ¿vale?